Señor, te pido la gracia de conocerte y amarte, para ser un discípulo fiel que con el testimonio de mi trabajo sea misionero en el mundo de la empresa. Te ofrezco mi esfuerzo para la construcción de una sociedad más justa, próspera, solidaria y humana. Quédate hoy en medio de nosotros y envíanos tu Santo Espíritu para que nuestras intenciones, palabras y acciones den cumplimiento a tu voluntad. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos este encuentro poniendo en las manos del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, el día de hoy, gracias Padre Mauricio, el día de hoy dirigirá este encuentro Lourdes Luque, miembro del directorio de ACE UNIAPAC. Muchas gracias, Tere. Bienvenidos todos nuevamente. Estoy aquí en representación del presidente. Lamentablemente César Coronel no nos pudo acompañar porque su agenda hacía que esté en movilización en este momento y no era propio para darle la bienvenida y para abrir este evento. Yo creo que para todos en la mente está una angustia permanente de qué es lo que está pasando en el Ecuador. Este espacio en donde vamos a escuchar a Liria va a ser como un momento esperamos, de inflexión para que todos podamos analizar cómo podemos salir de nuestro metro cuadrado de confort, porque si estamos aquí todos juntos en este evento virtual, es porque tenemos las condiciones necesarias para tener una vida tranquila, pero eso no es lo que está pasando en el Ecuador y yo creo que es el momento de escuchar con mucha atención lo que nos tienen que contar el proyecto Mangle y estamos atentos a todas las iniciativas que puedan significar dar un pasito más hacia la paz del Ecuador. Podemos avanzar, Tere. Bien, invitamos a Francisco Jarrín, también miembro de nuestro directorio, para hacer la introducción de la expositora del día de hoy. Sí, buenos días con todos, uniéndome a las palabras de Lourdes, darle la bienvenida a Liria, que nos va a comentar un poco de cómo desde la sociedad civil podemos también participar en los temas que nos atañen a todos, ¿no? Realmente el trágico evento de anoche, la tarde de anoche, realmente es una señal de que hechos de este tipo que se desarrollaban en países vecinos como Colombia están comenzando a llegar a Ecuador y realmente esto sigue en aumento, ¿no? Entonces creo que es importante el que oigamos estas iniciativas que realmente Mangle es una forma también de buscar cómo reconstituir el tejido social. Vamos a contar con Liria de la Torre, que es la coordinadora local de Mangle. Liria es una profesional con amplia experiencia en la coordinación de proyectos sociales, académicos y desarrollo organizacional. Cuenta con una maestría en gestión de talento humano y se ha especializado en gobernabilidad, innovación pública y gestión de proyectos. Actualmente se desempeña como coordinadora local de la iniciativa Mangle, en donde a través de alianzas estratégicas se articula a la empresa privada, a la academia y la sociedad civil con el propósito de fortalecer la convivencia y la cohesión comunitaria para fortalecer desde la prevención la seguridad ciudadana. Su trayectoria refleja la convicción de trabajar siempre con entrega y compromiso genuino, encontrando en cada acción una oportunidad para servir a Dios y al prójimo para generar cambios positivos en la sociedad. Sin más, le damos la bienvenida a Liria de la Torre a que nos comente cuál es el ámbito de acción de Mangle y en qué están ahorita. Muchas gracias. Sin antes decir que, bueno, tuve la oportunidad mientras fui también presidente de la Cámara de Industria
de participar de esta iniciativa y la conozco desde el inicio y creo que es importante, como decía Lourdes, siempre estas iniciativas lo que buscan es sumar. Yo creo que hay que ver, hay muchas iniciativas y hay que ver la forma de cómo todas vayan cumpliendo su rol, ¿no? Que lo que buscamos es precisamente encontrar esa paz que sentimos que hemos perdido. Bienvenida, Liria. Los micrófonos son todos suyos y estamos atentos a sus comentarios. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Teresa. Es un honor esta invitación, poder estar en este espacio, poder compartirles el trabajo que Manglin ha venido realizando y sigue realizando durante este tiempo. Y en efecto, pues este es un dinamismo multiplicador en el que a través de referencias es que Manglin va tomando cuerpo y acción en los diferentes ámbitos y en los diferentes sectores. Eh, Precisamente este tema de la seguridad, como bien lo decía Lourdes, es un tema que nos implica y nos incluye a todos y es una preocupación nacional. No pudiéramos decir que hay un sector que no se vea afectado por esta problemática porque en efecto es un fenómeno que nos está implicando a todos, quizás no a todos de la misma medida, pero sí todos podemos tener afectaciones provenientes de este fenómeno. Voy a compartir pantalla. Quiero iniciar esta exposición, primero dándoles a conocer lo que es Manglin, dándonos a conocer como iniciativa para que ustedes tengan una idea clara de cómo surge y cuál es el enfoque hacia el que apuntamos como organización que involucra al sector privado. Y luego de eso continúo el desarrollo del tema que hoy nos invita en esta sesión. Bueno, Manglin es una iniciativa para la seguridad y la convivencia ciudadana, pero desde el sector empresarial y académico de Guayaquil. Comienza con una estructura de triada, sector empresarial a través de los gremios productivos, universidades como parte de la academia y de manera transversal el gobierno local a través de su dependencia Segurep. Podríamos decir que esta es la primera iniciativa que tiene esta conformación estructural. ¿Cómo nace Manglin? Manglin surge, o esta iniciativa surge, como consecuencia de una pregunta. Y esta pregunta se la hace un grupo de gremios y universidades. Esta pregunta surge de una imagen como esta: un Guayaquil encerrado, acuartelado, enrejado. Esta imagen, si bien es de un sector popular del norte de la ciudad, no es una urbanización cerrada con una garita privada, no. Es un barrio, una cuadra en donde normalmente los niños comparten entre sí, los vecinos se conocen, existe una familiaridad entre ellos, pero hoy en día esta es la realidad de muchas calles. La gente busca una manera de cómo cercarse. Y este tipo de imágenes llevó a este grupo de gremios y universidades a preguntarse, ¿es este el Guayaquil que queremos? ¿Es este el Guayaquil que esperamos y queremos tener? En vista de, perdón, también llegaron a cuestionarse que esto no es solo cuestión de comprender cómo sucedió el fenómeno, sino también de cuestionarse qué vamos a hacer al respecto. Toda crisis es una oportunidad para juntarnos a pensar cómo queremos vivir. Y sobre todo tener el coraje para decir que elegimos vivir en Guayaquil y no decir que es la ciudad en la que casualmente nos tocó vivir, sino que estamos aquí por convicción. Frente a estas preguntas, este grupo de empresarios, este grupo de universidades, de gremios empresariales, de universidades, comenzaron a buscar experiencias exitosas. ¿En dónde? En ciudades donde antes tuvieron también este oleaje tan fuerte de criminalidad. Entonces, en esa búsqueda comenzaron a hacer viajes a Medellín, a Monterrey,
buscaron unirse, juntarse con sus pares homónimos de esta región, otros gremios de estas ciudades, otras universidades, organismos que vivieron y formaron parte de la reconstrucción del tejido social en estos sectores. Y esas lecciones aprendidas son las que vinieron a hacer esas bases de la construcción de Mangle. No solamente por las experiencias, sino también a través de expertos que nos vinieron a colaborar para darle forma, cuerpo y acción a una iniciativa que se estaba formando y se estaba juntando con este grupo de gremios productivos que quizás antes no se vivieron tan involucrados en estas actividades sociales. Entonces, con todas estas lecciones aprendidas, esta iniciativa, que en un inicio se llamó Iniciativa Guayaquil, comenzó a tomar forma y quiso tener un nombre. Y este nombre que tenemos, Mangle, pues es un simbolismo. Es un simbolismo. Nos cogimos de un árbol muy característico de Guayaquil para tener una idea de tejido, de enlace. Y ese es el manglar, un árbol que se adapta a todo, que son resilientes, que nos protegen de desastres naturales, acogen a todos los reinos. Sus raíces aéreas parecen árboles que caminan, que flotan, que se mueven. Entonces, en esta unión, esta unificación, este simbolismo representa el nombre de Mangle, esa unión de esfuerzos. No somos una iniciativa ambiental, sino más bien una iniciativa para la seguridad y la reconstrucción del tejido social. Pero a este simbolismo había que darle algo adicional, darle una idea de un grupo, de una corporación, algo que nació en un puerto, que fabrica ideas, propuestas, futuros. Y con eso le incluimos el IN y formamos Mangle IN, que nos invita a incluir, incubar, incidir, incorporar. ¿Qué es Mangle? Mangle IN es un articulador de conversaciones, voluntades, recursos. ¿Entre quiénes? Entre sus socios y otros actores locales, sean nacionales, sean internacionales, quienes comparten algo en común. Eso que comparten es la preocupación por el deterioro de las condiciones de seguridad de la ciudad. Pero también comparten otra cosa en común. Tienen la convicción del poder transformador, que a través de la unión de esfuerzos se puede fortalecer el tejido social. Y a través de esa unión de esfuerzos se puede conducir a revertir las condiciones de inseguridad que hoy se presentan en nuestra ciudad. Entonces, todas estas acciones de Mangle IN las enmarcamos en uno o varios de nuestros 7 componentes, que ya se los voy a dar a conocer, y de esa manera logramos articular un portafolio de proyectos, de impactos que se van a ir dando en intervenciones detonantes, estructurales, pero que se desarrollen en estos lugares estratégicos, en estas áreas, en estos sectores y en estos grupos poblacionales que se ven más afectados por la inseguridad. Mangle IN está conformado por este grupo de 10 gremios productivos. Como verán, somos bastante diversos, entre bananeros, cacoteros, la asociación de bancos, pesquería, restaurantes, turismo, industrias, construcción, comercio, la asociación de puertos, y así también universidades de alto prestigio y reconocimiento, como ESPOL, Universidad de las Artes, UES, Casa Grande. Y de manera transversal, el gobierno local nos colabora también, forma parte de esta iniciativa a través de su empresa pública Segurep. Este es el grupo inicial de miembros de Mangle IN y no es limitado. Realmente, como les comentaba, pues esta iniciativa busca unificar esfuerzos y esos esfuerzos que estén dentro de este conglomerado de gremios, universidades y el gobierno local, y la inclusión del gremio justamente para que a través de sus empresas afiliadas también haya esa contribución para los procesos de proyectos sociales. Esta es nuestra directiva. Tenemos una asamblea y un comité ejecutivo que está actualmente presidido por la Cámara de Industrias de Guayaquil, quien a su vez es el operador de la iniciativa. Tenemos en la vicepresidencia la Cámara de Comercio de Guayaquil y los demás integrantes del comité están conformados por la Asociación de Terminales Portuarios, la Cámara Nacional de Pesquería,
2 de las 4 universidades, SPOL, UES y Segurep, que nos acompaña en todas las directivas y comisiones. Esta es nuestra estructura organizacional. Tenemos una asamblea general que está constituida por todos los miembros que les mostré al inicio, el comité ejecutivo, que es la conformación de los 7 que les presenté, esta coordinación local, que en conjunto con las comisiones vamos articulando y gestionando los proyectos, y a la par el operador, que está encabezado por la Cámara de Industrias de Guayaquil, trabaja de la mano con el grupo de la Asamblea General. Estamos divididos en comisiones. Como verán, nuestros miembros están incluidos en cada en una o varias de las comisiones o componentes o ejes de acción en los que articula Manglein, y de esa manera se le da dinamismo a las comisiones, sobre todo porque se agrupan las universidades y los gremios de acuerdo a sus fortalezas, a sus ejes de acción, y de esa manera van a poder aportar, van a poder dar de sus esfuerzos, o sea, de sus capacidades, para poder darle un mejor dinamismo y dimensión a cada uno de los proyectos propuestos. Estos son los 7 componentes de Mangle. Mangle Inc. se enfoca o articula sus proyectos en 7 componentes. Tenemos un componente de comunicación. Este componente lo que busca es evolucionar las narrativas, cambiar las narrativas colectivas, individuales, sumar esfuerzos también a través de los medios. Tenemos un observatorio social de seguridad. Este observatorio lo que busca es analizar cifras, incidencias de robo, secuestro, extorsión, para que a través de esta serie de análisis y estadísticas poder generar proyectos con un enfoque más direccionado a las necesidades y a los ámbitos que se van deslumbrando de estos análisis. En el componente de oportunidades y redes para la reconstrucción del tejido social, aquí brindamos a los sectores vulnerables esas oportunidades que muchas veces están por lejos de ellos. Actividades o programas de formación en cuanto a arte, cultura, música, deportes, pero así también formaciones técnicas y sobre todo lo que la gente más pide, empleabilidad. Todo esto se encasilla en este componente de oportunidades. Tenemos el componente de urbanismo táctico. Es muy bien conocido de que la recuperación de espacios como canchas, parques, sectores que por el abandono hoy son tomados por la delincuencia organizada, recuperarlos les brinda a la sociedad un espacio de apropiación comunitaria, un lugar seguro en donde ellos también puedan disfrutar e invertir el tiempo libre. Tenemos 2 componentes destinados también al fortalecimiento de las capacidades de seguridad de los organismos de seguridad, a sus miembros, y un componente de protocolos empresariales a través del cual se busca brindar estrategias de seguridad justamente a los gremios con sus empresas. Y un componente de agendas de reformas que busca elaborar y escalar propuestas de políticas públicas. Estos son los 7 componentes en los que nos enmarcamos y a través de los cuales Manglein acciona sus proyectos y de esta manera contribuir en la reconstrucción del tejido social. Como pueden ver, somos una iniciativa desde la prevención. Nosotros no somos una lucha armada ni de violencia, sino por el contrario. Nosotros buscamos incidir en la sociedad desde la prevención. Bueno, hasta aquí la presentación de Manglein como iniciativa. Voy a continuar con el tema que hoy nos reúne, el tema de la gobernanza criminal y el rol que el empresariado tiene en esta reconstrucción del tejido social. Para ello, voy a comenzar primero explicando qué es el crimen organizado y cómo entenderlo. Realmente el crimen organizado no hay que entenderlo solo como un tema de irrespeto a las leyes o irrespeto o de criminología o de criminalidad. No, realmente el crimen hay que entenderlo como un desafío que se nos plantea hacia la construcción de paz. ¿Y por qué? Porque actualmente el nivel de homicidios que enfrentamos en América Latina y que enfrenta Ecuador
está en su nivel más alto. Así también la criminalidad en la región genera otro tipo de violencias, porque imaginémonos un sector en donde está dominado por los grupos de delincuencia criminal. Y lo que ellos accionan de muertes, homicidios, no lo hacen hacia la gente que está o que vive en el sector donde ellos se radican, lo hacen hacia afuera. Entonces, si comenzamos a hacer una estadística, ese grupo o ese territorio peligroso probablemente tendrá una tasa de homicidios cero. Y eso no quiere decir que el barrio esté bien, sino es que ahí se están generando otro tipo de violencias no letales, violencias provenientes a través del control social. Y estas violencias no letales, ¿qué provocan o qué producen? Provocan desplazamientos o desapariciones forzadas. Y desplazamientos no refiriéndonos a procesos migratorios, no, sino que personas que viven en estos territorios y por el efecto del dominio de las bandas criminales, no les queda más que salir huyendo, que tratar de buscar un lugar tranquilo para sus hijos. Pero imagínense lo que ellos están dejando, una casita que quizás la construyeron con mucho esfuerzo y que probablemente ese desplazamiento no es que les está provocando irse a un lugar mejor, quizás se van a un lugar más precario. Entonces, estas son otros tipos de violencias que también genera el crimen organizado. Eh, También, por ejemplo, el accionar de la fuerza pública para contrarrestar a estos grupos criminales en estos sectores, también les va a crear una violencia colateral. En estos enfrentamientos pueden ellos ser víctimas de la represión. Entonces, esto también provoca que ellos salgan de sus sectores. Y miren cómo la dinámica de la inclusión de la fuerza pública puede ser visto de diferentes maneras por nosotros que no estamos en ese sector y cómo lo ven los niños que viven ahí día a día. Nosotros hace poco estuvimos en Isla Trinitaria inaugurando un proyecto y una de las instituciones que nos acompañó en este proyecto estaba muy preocupado por el tema de seguridad. Me decía, Liria, yo no salgo de mi universidad si tú no me garantizas que van a haber policías ahí resguardándonos. Dime cuántos policías van a haber. Entonces, es comprensible, ¿no? Comprensible el temor que puedan tener de ir a un lugar que no conocen y que los medios pues nos dicen que realmente la situación es terrible. Entonces, con el cooperante que estamos formulando este proyecto en conjunto, le pasé también esta solicitud, que ellos se encargaron de mandar la solicitud a la policía. Y realmente tuvimos un evento con una gran cantidad de policías a pie, policías motorizados, patrulleros, había una gran cantidad. Pero había algo en particular también durante este evento, que a pesar de ser un sector popular y que ya nos instalamos con carpas, los juegos lúdicos que llevaba esta universidad, todo, no había una cantidad tan masiva de gente. Nosotros fuimos preparados hasta con vallas para quizás ir controlando cómo la gente se vaya encolumnando. Hubo gente, pero no hubo así tan masivo para hacer un barrio y para estar en un parque lineal. De repente se acerca un niño y pregunta, disculpe, ¿y a quién mataron o a quién se llevaron preso? Y la respuesta fue, no, no mataron a nadie, no, no se han llevado preso. Ah, es que como veo tantos policías, entonces imagínense la perspectiva de un niño que crece en ese sector. Él relaciona, policías mataron a alguien, pero en cambio nosotros, cuando vamos a un lugar y vemos muchos policías, sentimos seguridad. Entonces aquí ya se están creando fenómenos colaterales o alternos, dependiendo en dónde se van desarrollando. Aquí les muestro un índice de homicidios en América Latina. Estos son estudios de Insight Crime. Hay dos índices distintos, dos periodos distintos, uno del año 2022 y otro del año 2024. Hay variaciones. No podemos decir que el homicidio se ha alejado de alguno, no. Hay variaciones quizás en que hay países que han aumentado, hay países que han disminuido, hay países que han comenzado a tener índices. Y realmente esto en nuestra región, que es considerada la más violenta del mundo,
sobre todo porque es una región que no ha estado tradicionalmente en conflicto. Somos una región con el número menor de habitantes, pero somos el de mayor porcentaje de homicidios. Y los homicidios realmente no son un proceso nuevo. Lo que sí es que es un proceso que se ha ido transformando. Hay países en donde ha aumentado, en otras ha reducido las violencias, pero en todas se ha mantenido. Entonces, aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Hay un proceso de expansión de la violencia. Y hay que entender que si bien Ecuador nunca ha sido un país insigne en seguridad, tampoco hemos tenido anteriormente estas olas de violencia y estas maneras de violencia distintas que hoy podemos percibir. Entonces, eh, normalmente el tema de el narcotráfico, por ejemplo, o los homicidios relacionados con esto, se veían muy alineados para la zona costera. Si bien Ecuador es muy conocido y destacado, admirado realmente por nuestros puertos, también eso nos hace un blanco fácil y atractivo para las redes del narcotráfico. Pero antes como que se centraba la delincuencia en estas ciudades costeras de puerto. Pero actualmente, ¿qué ocurre? Esta expansión de la violencia, estas trayectorias diferentes, esta diversificación criminal ha hecho que poblados más pequeños de Ecuador hoy por hoy también están siendo tomados por estos grupos organizacionales. Normalmente en pueblos más pequeños existe una genealogía muy tradicional, es gente ancestral, gente de toda la vida que se conoce, y ellos tienen como que sus políticas internas de seguridad, como para frenar o parar al delincuente común que por ahí de repente sale. Pero hoy en día también estos grupos organizados se han tomado hasta estos poblados más pequeños y allí también han comenzado a tener sus espacios de violencia. En cuanto a la diversificación de esta diversificación criminal, tiene tres aspectos que les quiero compartir. Uno, la diversificación en cuanto a las rutas de cocaína. Eh, los mercados ilícitos en general pues se han diversificado tremendamente. El narcotráfico hoy en día ya no es la única actividad, pero sí sigue siendo la más fuerte. En este mapa que vemos aquí del 2008, los mercados más grandes estaban concentrados en países como Estados Unidos o Norteamérica y también hacia Europa. Y las rutas de tránsito de la cocaína pues salían por los países andinos, Centroamérica, México. Luego, en un periodo del 2015 al 2019, los mercados comienzan a cambiar. Hay una diversificación muy grande de rutas. Como pueden ver, los círculos simbolizan las zonas en donde hay más alto consumo, los mercados más grandes. Se van también diversificando y dinamizando las rutas. Como pueden apreciar, hay muchas rutas desde el Pacífico, es decir, ya la cocaína comienza a salir desde el Pacífico. Y un mapa un poco más actual nos demuestra que el consumo de la cocaína ha aumentado mucho en Australia y en Oceanía, y así las rutas de tránsito se concentran más en el Pacífico. De esa manera, los puertos de Ecuador y Colombia se convierten en zonas estratégicas, sobre todo de concentración de esas rutas. Entonces, no podemos decir de que este fenómeno es un surgimiento de los últimos años, pero sí podemos decir que esto es algo que se ha venido consolidando desde muchos años atrás, con mercados diferentes, con rutas diferentes, y que hoy ha tenido otro dinamismo, pero por sobre todo se ha consolidado y ha tomado más fuerza. Entonces, las ciudades puertos son las que se ven mucho más afectadas por estas dinámicas del narcotráfico. Otro, eh, Continuando con esta diversificación criminal, otro de los puntos atractivos es la diversificación de mercados. Si bien el narcotráfico sigue siendo el eje principal, no podemos hablar de criminalidad sin pensar en un gran número de mercados que incluyen mercados ilícitos, semilícitos, control de actividades económicas locales. Sabemos que existen otros mercados que también resultan atractivos para las redes criminales, que a la vez son sostenidas también por el narcotráfico, pero que también están influenciadas por otras economías lícitas.
y el control de rentas locales. Por ejemplo, en países como México tienen esta problemática del tráfico de las exportaciones del aguacate. En nuestro país, otros mercados ilícitos están relacionados con la minería ilegal, con el tráfico de combustible. Entonces, estos son otros mercados que si bien no tienen relación directa con con el tráfico de cocaína, pero sí están también sostenidos por estos grupos. Y la criminalidad de esta manera pues se comienza a diversificar en distintos mercados. Eh, Otra de las diversificaciones de criminalidad es la diversificación de las organizaciones criminales. Yo había preparado esta diapositiva con un enfoque distinto y yo iba a dejar esta pregunta solamente para el pensamiento de la audiencia, pero con el acontecimiento de ayer me pude dar cuenta de que no se iban a quedar tranquilos solamente con una pregunta al aire. Y si yo continuaba con otro tema, esto iba a quedar ahí quizás en la duda de muchos. Entonces, sin el afán de profundizar mayormente en cada uno de estos términos, pero sí de analizarlos, voy a darles un breve concepto de cada uno de ellos. Pero previo a esto hay que tener algo bien en claro. Como una antesala les puedo comentar que hoy en día Ecuador es visto por investigadores y estudiosos extranjeros. Nosotros somos vistos como un laboratorio de estudio. Hace poco yo formé parte de un seminario de violencia y criminalidad y habían ponentes de Colombia, de El Salvador, y me sorprendió grandemente que cuando los participantes les preguntaban y les hablaban de ciudades o sectores de nuestra ciudad, de nuestro país, no había necesidad de explicarles, no había necesidad de decirles, Durán, una ciudad anexa a Guayaquil, que tiene una conexión con la economía, con la industria. No había necesidad. Ellos tenían un claro conocimiento de qué era Durán, dónde está Durán. Creo que tenían hasta más información de la que nosotros podamos tener. Hoy en día nosotros somos un laboratorio de estudio para estos investigadores y justamente de personas que forman parte de estos países que ya vivieron estas oleadas de criminalidad y que tienen una experiencia de lo que sí funciona y de lo que no funciona. Y frente a eso, ellos están generando muchos insumos de conocimiento y que definitivamente esos insumos son los que nos van a dar herramientas como para poder atacar justamente esta situación e implementar iniciativas como Manglein, que a través de la prevención busca generar cambios o incidencias en los territorios. Entonces, de manera general, para orientarnos en el tema de estos grupos de organizaciones criminales, ¿qué son? ¿Es un crimen organizado? ¿Son terroristas? ¿Son insurgentes? Bueno, con estos conceptos y con las cosas que ustedes van viendo que pasa en nuestro entorno, van a poderse dar cuenta en qué mismo estamos. Eh, Perdón. Ya. Por un lado tenemos a los terroristas. Hay que entender algo también de todo esto. ¿Por qué no se puede decir que los tres son la misma cosa? Porque cada uno de ellos tiene un objetivo distinto. Algunos de ellos su objetivo es económico, para otros su objetivo es político, para otros su objetivo es control de territorio, ganancia de poder. Entonces, por eso no se los puede meter a todos en el mismo saco, porque cada uno tiene un objetivo distinto. Lo que sí también comentan muchos de los estudiosos es que los grupos criminales que operan aquí en Guayaquil, la verdad son bastante novatos. Ellos lo ven como novatos, pero no tenemos que tampoco coger esta apreciación como una ventaja, sino por el contrario. Si hoy son novatos, esta escalada o este oleaje de criminalidad tiene que parar, porque los novatos de hoy pueden convertirse en los profesionales de mañana. Y a eso no debemos de escalar. Esto debe de ir teniendo un freno. Entonces, con estas premisas, ¿qué son los terroristas? Bueno, su objetivo principal es político o ideológico. Su metodología es el uso de la violencia o el miedo para influir en decisiones políticas. Ejemplo de ello,
a través de atentados, secuestros, ataques contra civiles, para atraer la atención mediática o presionar al Estado. Bueno, por ahí podemos decir, bueno, como que esto es lo que ocurre en nuestra ciudad. ¿Cuáles son sus características? Sus motivaciones son meramente religiosas, nacionalistas, ideológicas. No buscan controlar el territorio. La violencia para ellos tiene un fin simbólico, generar terror para obtener poder político o mediático. Ejemplo de otros grupos terroristas, Al-Qaeda, ISIS. Ellos son terroristas. Los insurgentes, ¿a quién pudiéramos llamar grupos insurgentes? Aquellos que su objetivo principal es la toma del poder político o parte del territorio mediante la rebelión armada. ¿Cuál es su método? La lucha prolongada, a menudo rural, guerrilla. Un ejemplo típico de eso, los movimientos revolucionarios, divisionistas, separatistas. Características: organización militar y política, control de zonas, y ellos pueden aspirar a convertirse en un nuevo gobierno, un nuevo Estado. Ejemplo de ello, la FARC. Y el crimen organizado, su objetivo es meramente económico, a través de actividades ilegales, tráfico, extorsión, lavado de dinero, estructuras jerárquicas. Un ejemplo típico, los carteles, las mafias, las pandillas. Características que buscan el lucro, poder político, lo hacen para proteger su negocio, no se infiltran en el Estado o en la política, pero sí se infiltran y corrompen las instituciones del Estado y tienden a evitar la visibilidad. Ejemplo de ellos, los grupos que conocemos aquí: Lobos, Choneros, Chone Killers, etc. Entonces, como pueden ver, lo que nosotros tenemos es que estos grupos hacen de todo un poco. O sea, a la larga no es que ellos mismos están clasificados, pero en términos generales, esto es lo que representa cada uno. Ahora, la diapositiva que realmente tenía preparada era esta. Y era, estos grupos, ¿qué son? Con la declaratoria de crimen organizado interno en el Ecuador, que se les da una categoría, o sea, se los llama a todos terroristas, esto tiene dos enfoques, ¿no? Por un lado, los resultados esperados. ¿Cuál es la idea de dar una declaratoria de crimen organizado interno en nuestro país? Bueno, permitir que las Fuerzas Armadas puedan ingresar a los contextos urbanos y puedan actuar con mayor autonomía. Por eso hoy en día pues vemos la presencia de los militares dentro de nuestros territorios urbanos. La idea también es que a través de esta toma de las Fuerzas Armadas pues se puedan desarticular las estructuras criminales. Eso es algo muy positivo, es lo que realmente buscamos y queremos. Y así también que tengamos una ayuda internacional, esta cooperación internacional con los países vecinos, que se unan con nosotros, nos brinden también apoyo para esta lucha antiterrorista. Entonces, este es el fin de la declaratoria. Sin embargo, también existe una posición contraria. La postura contraria, ¿qué es lo que dice en cambio? Que cuando tú le das a estos grupos una categoría o les das una denominación, tú ya les puedes estar confiriendo una figura pública, una figura hasta política, les puedes estar dando una legitimidad. Y los organismos de derechos humanos, si nos ven vienen al país y ayudan, tanto a estos grupos que tienen una declaratoria, una figura pública, como al Estado que está repeliéndolos. Entonces, viene a mitigar los derechos de las dos partes. Eso puede llevar cuando se da una categoría. Así también estos grupos de derechos humanos dicen que la inclusión de las las Fuerzas Armadas puede vulnerar los derechos humanos. ¿Por qué? Porque se pueden dar muchas detenciones arbitrarias cuando ya ellos tienen la potestad de ir a los territorios vulnerables. Ellos cogen a todos, ahí nos van a estar discriminando quién es bueno, quién es malo, no. Y realmente pues consideramos de que dentro de estos territorios hay gente buena. Y estas desarticulaciones de estructuras criminales, si no vienen acompañadas de políticas de inclusión, educación, desarrollo económico, la violencia puede resurgir o puede mutar en nuevas formas. Entonces, la declaratoria está bien, pero tiene que ir acompañada también de estas políticas de inclusión, educación y desarrollo económico. Y esto es lo que nosotros como sector privado podemos ir haciendo, ir contribuyendo como sociedad. Eh, Ahora, ¿qué es la gobernanza criminal? Bueno, en Ecuador, como en buena parte de América Latina,
hay zonas del territorio estatal donde organismos criminales ejercen el control. Y ese control les sirve para coordinar economías ilícitas y actividades conexas. Y para lograrlo también gobiernan, o sea, y para lograr este gobierno que ellos hacen en los territorios, fijan reglas, cobran, vigilan, sancionan, y las poblaciones que allí viven conviven con una doble autoridad. Es decir, por un lado está el Estado con capacidades y respuestas un poco variables, y por otro lado están estas bandas criminales que actúan como una autoridad informal sobre aspectos de la vida diaria. Entonces, con esto surge una pregunta: ¿cómo afecta la gobernanza criminal en estos comportamientos o en los comportamientos políticos de quienes habitan estos espacios? ¿Qué es la gobernanza criminal como tal? Es un modelo de control territorial y social que ejercen estos grupos del crimen organizado para suplir o para asumir las funciones estatales en un territorio específico. ¿Qué características tiene esta gobernanza criminal? Bueno, estos grupos se dedican a organizar, regular, controlar la conducta, no solamente de los miembros de la banda, sino también de los actores de la población civil y también de otros actores criminales. Ellos se muestran en el lugar como protectores. Ellos protegen a los vecinos de robos externos. Obviamente que les cobran un valor por esa protección. Entonces, yo no sé si ustedes lo han escuchado antes, pero la gente que vive en sectores como Sociovivienda, Sergio Toral, eh, Monte Sinaí, muchos de ellos dicen: aquí es tranquilo, tú puedes andar en Monte Sinaí, tú puedes andar con tu celular en la calle, nadie te va a robar. Aquí nadie te va a robar. Imagínense. ¿Y cuántos robos no han sucedido, no sé, en plena vía San Borondón? De repente para un carro, una moto y se te llevaron todo. Pero ellos sienten que allá a nadie te roba. Y efectivamente pasa. Pero es porque el grupo organizado les cobra a cada uno como una pensión a cada casa y ellos le brindan la protección, ellos tienen el dominio. Nadie puede ponerse a robar. ¿Por qué? Porque ese no es su negocio. Su negocio es otro: el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones hacia la gente de afuera. Ellos hasta resuelven conflictos entre las familias, problemas con los hijos, problemas con los padres. Ellos vienen también con grandes fiestas, hacen la Navidad para los niños con grandes juguetes, artistas invitados, hacen la fiesta para los niños, hacen el agasajo para las madres. Entonces ellos se van ganando esa representación y esa es la única figura que tienen los niños de imagen. Los niños han dejado de soñar, ya no quieren ser ingenieros, arquitectos, doctores. Ellos quieren ser delincuentes, como el papá de mi amiguito de la esquina que tiene un carrote y nos trae muchos juguetes en Navidad. Esa es la realidad que ellos viven en estos sectores. Ellos imponen reglas. En Sociovivienda tú no puedes llegar 10 de la noche. Tú tienes un horario. Tú puedes llegar máximo 6, 7 de la noche. Ahí circula una sola línea de bus y unas cuantas tricimotos y unos mototaxis que ahora han surgido. Motos que suben un pasajero y les cobran un pasaje. Es decir, si existe una línea de bus y no hay más, no es solamente por miedo, sino es que el dueño de la línea tiene que ser alguien en particular, que no deja no deja entrar ninguna otra competencia. Y lo más fuerte de estos grupos criminales es que participan en políticas públicas. Ellos se conectan con las organizaciones sociales, ellos son los que deciden y dan permiso si tú puedes o no puedes entrar. Tú necesitas tener el permiso de ellos. Y en esta semana justamente que estaba en un grupo, en una reunión de planificación de un evento que les voy a mostrar, una organización internacional que tiene años en Ecuador, años. Esta persona, al referirse de Manglein, decía: nosotros venimos trabajando desde hace 7 años. Desde hace 7 años venimos buscando integrar al sector privado empresarial en las iniciativas sociales, invitarlos a participar de nuestras conversaciones. Y no es hasta ahora, con esta iniciativa, que podemos tener esta llegada. Entonces, imagínense, ellos han tenido que estar buscándonos o buscando sectores de la sociedad y sin embargo, estos grupos forman parte de las acciones, de los colectivos, de las decisiones de políticas públicas en los territorios.
Bueno, hay diferentes tipos de gobernanza, no me voy a ahondar mucho en este tema en honor al tiempo, pero existen estructuras monopolísticas, fragmentadas, segmentadas. Estas monopolísticas pues tienen un solo actor, controlan todo el territorio, le brindan a la gente orden estable, sí acciones coercitivas, pero estabilidad. Y ellos hacen disuasión y control de entrada a otros rivales. En gobernanzas fragmentadas existen varios grupos que compiten por el mismo espacio. Hace poco estuvimos en la isla Trinitaria, en el sector de Nigeria, y fue algo sorprendente que un barrio popular donde normalmente están los niños jugueteando, los hombres por ahí en la calle, jugando pelota, jugando naipes, no sé, lo que normalmente ocurre en un barrio, no había nadie. Era una tierra vacía, imagínense, un sector popular. ¿Y por qué razón? Porque ahorita tienen una guerra de bandas al interno. Hubo una masacre el pasado 10 de agosto. La gente vive en represión, vive con miedo, la gente no sale porque saben que en cualquier momento se arma la balacera y pueden tener efectos colaterales. Entonces, en estas gobernanzas fragmentadas, la disciplina está quebrada. Hay mucho desorden y hay muchos cobros excesivos hacia la gente, porque todos estos grupos en ese control, en la dominancia de los territorios, extorsionan a todos. Entonces hay un conflicto abierto, visible por el territorio y por las rentas. Pero en una gobernanza segmentada, en cambio, hay una tregua entre las bandas. Cada quien tiene su sector, cada quien domina, hay mucha disciplina, ellos hasta participan en estas cosas de políticas públicas con la gente y hay una coexistencia regulada. Entonces, una gobernanza de esta índole nos lleva también a otros procesos que impactan al capital social. Imagínense una gobernanza segmentada y este capital social poblacional, su confianza, ¿hacia dónde va a estar volcada? ¿Hacia un Estado que probablemente se está demorando en llegar a ti o hacia estos grupos que te están dando soluciones prácticas, sencillas, que están ahí contigo, que te están brindando un supuesto lugar seguro? Entonces, eso va generando una confianza distinta es el capital social que se va construyendo. Y ese capital social se va a ver influenciado en otras intermediaciones políticas. O sea, imagínense que el criminal que está en su territorio, brindándoles cosas buenas, de repente se lanza de candidato y la gente va a votar por él. Y así comienzan a escalar a otros ámbitos. Entonces ya esta gestión de reclamos públicos individuales ya no va a ser hacia las entidades competentes, sino hacia el gobierno. O sea, imagínense de aquí a mañana las personas de estas invasiones ya no va a ir al municipio para tener su legalidad, sus escrituras. Probablemente de aquí a mañana el grupo delincuencial le va a estar dando ahí su posesión de tierras y la gente vive bajo esta doble autoridad. Ahora, aquí hay una pregunta de cajón y esta pregunta es, ¿cuáles creen ustedes que son esos recursos o esas fuentes o esas estrategias que utilizan o que le hacen el camino fácil al crimen organizado para reclutar a los niños, a los jóvenes? Porque sabemos que hay reclutamiento, los, los seducen para que formen parte de estas organizaciones. Perdón, Un, Lidia, estamos ya con el tiempo Ya, cerca, por sí, favor. ya. 2 diapositivas más y termino. Un especialista de El Salvador decía, hay 2 recursos sencillos y que les hacen el camino fácil, el abandono y la falta de oportunidades. Esas son las estrategias que utiliza el crimen organizado para seducir a los chicos. Y en las experiencias que recogió Manglein en sus viajes a Medellín y a Monterrey, los homónimos justamente de las cámaras les decían que ellos se dieron cuenta que ellos tenían que liderar. Es que allá lideran. El sector empresarial lidera las acciones sociales, porque ellos entendieron de que no pueden existir empresas exitosas en sociedades fallidas y que este tema pues no es algo que debemos esperar solamente del Estado, sino es que también nosotros tenemos que hacer algo. Imagínense cómo una madre le puede decir a su hijo hoy en día, estudia ¿para que mañana qué? ¿Qué le espera después de que termine el colegio? Entonces, esas oportunidades, ese ámbito de oportunidades es el que las sociedades están esperando. Bueno, aquí les muestro en general proyectos realizados por Manglein en diferentes ámbitos.
Les tenía también unas recomendaciones en cuanto a seguridad. Justamente nosotros dentro de estos proyectos hemos tenido unos conversatorios con el sector pesquero en cuanto a seguridad y riesgos. También tenemos un manual de seguridad gremial. Dentro de estas recomendaciones y de nuestro manual justamente está que las empresas deben de tener un esfuerzo coordinado entre el sector público, privado, las comunidades. Ya las empresas no se pueden ver como un ente individual, sino es que deben de trabajar en conjunto con su comunidad circundante y también con la autoridad pública que tengan dentro de su entorno. Y a través de esta manera se pueden implementar centros de monitoreo, a través de mesas técnicas, se pueden implementar sistemas de alertas tempranas y sobre todo fortalecer ese vínculo vecinal con empresas que están en un mismo circuito de seguridad, pero son de otros sectores. Muchas de las extorsiones nacen desde las empresas. ¿Por qué? Por la infiltración de datos. A veces el departamento de contabilidad es el que paga, pero hasta el mensajero sabe cuánto gana el gerente. Entonces esa información debe de estar y debe de ser muy privada dentro de las empresas. Nadie debe de conocer cómo se llama la urbanización en donde vive el presidente, el gerente o el mando medio de una compañía. La contratación de personal, deben de haber revisiones de antecedentes penales, precontratación y postcontratación. Obviamente esto tiene que ver también mucho con la ley de protección de datos, pero no tiene que ser algo de que yo desvinculo a alguien porque ya tiene un antecedente de porte ilícito de armas. No, porque ¿qué vas a traer de consecuencia? Represión, que haya fuga de información. Entonces ahí más bien, si deciden por una desvinculación, tiene que ser algo de orden administrativo, como quizás por faltas, impuntualidad, etcétera, etcétera. Y por último, y lo más importante, beneficios empresariales. Ya vimos qué es lo que hace el crimen organizado para tener a la gente contenta. Y es eso, hay que brindarles a las personas espacios, buenos espacios, que la gente se sienta incluida, que los colaboradores se sientan parte de la empresa, no como máquinas de trabajo, sino personas importantes, que se les pueda brindar oportunidades de crecimiento por mérito, por desempeño, por sus grados académicos. Eso, hasta ahí mi exposición, Teresa. Lo otro que tenía por compartirles era esta invitación a este evento que tenemos de Laboratorio de Acción Colectiva, un evento de mesas de diálogos que busca reunir diferentes actores de la sociedad civil. Tenemos academia, tenemos medios, tenemos cooperantes internacionales, fundaciones, líderes comunitarios, líderes barriales, academia y sobre todo queremos el sector empresarial. Queremos representantes del sector empresarial que den a conocer también cómo viven la inseguridad desde sus zonas, en sus sectores. Bueno, les dejo ahí mis datos igual por si desean formar parte de esto. Hasta aquí, Teresa, mi exposición. Quedó abierta igual si hay algún tipo de preguntas con las que podamos dialogar algo más. Sí, al momento no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien desea hacerlo. En todo caso, como también estamos con el tiempo, por favor, ¿podrías dejar de compartir? Sí, sí, sí. A ver, Magali tiene una pregunta. Vamos a darle Sí. paso ya que es la única que tenemos. Buenos días con todos, amigos. Qué gusto verlos. Muchas gracias, Lidia, por tu presentación. Yo creo que viene muy al momento que estamos viviendo. Nosotros con Francisco tuvimos la oportunidad de ser parte de una reunión en la Escuela de Negocios IDE, junto con la Cámara de Comercio, pensando en refundar un poco o en reformar un poco el Guayaquil del futuro. Una de las menciones que ahí se hicieron en su momento fue justamente este tema de la seguridad que estamos viviendo. Y en mi exposición indicaba de que ya no es opcional para la empresa mirar para otro lado, que ahorita tenemos que involucrarnos todos para poder sacar a Guayaquil adelante, que era lo que hablábamos en ese momento del Gran Guayaquil, y por qué no a todo el Ecuador. Justamente lo que tú decías de los niños fue algo que a mí me impactó mucho en algo que se hizo viral en las redes, de que los niños decían que querían ser sicarios para poder tener dinero, no eran niños de 12, 14 años, y eso ahí debería, a mí en ese momento a mí se me movió el piso de un extremo al otro, porque sí me di cuenta de que esto de aquí es algo que ya
que ya se nos ha ido de las manos y que tenemos que ver la forma de poder ya ponerle fin. Si Medellín pudo, si pudieron en El Salvador, pienso que nosotros también podemos, pero tenemos que meternos ya todos en el tema, no pensar que solamente es el gobierno el que tiene aquí el deber de hacerlo, sino que también la empresa privada va a tener que ser una parte importante de todo este cambio. Más que nada, eso es lo que quería comentar, como para poder llegar a todos los empresarios que están en este momento aquí reunidos. Ninguna idea es mala, lo que tenemos que llevar es a la acción las ideas que tengamos y que veamos la viabilidad de las mismas, ¿no? Muchas gracias. Bien, tenemos una única pregunta adicional y con esto ya estaríamos dando cierre. Rodrigo Santa Cruz, por favor. Gracias, Teresita. Buenos días con todos y también me uno a la felicitación para la presentación que Liria claramente nos ha expuesto. Felicitaciones. Simple y llanamente contar por lo que he visto y conozco de algunas empresas que vienen ya trabajando en acciones que posiblemente para ellos son importantes, especialmente en áreas de influencia directa, sus centros de operación, plantas, posiblemente almacenes, lugares de expendio, y otras que de pronto son aisladas, pero son por producto de la comercialización, en donde en rutas logísticas es importante hacer algo. Entonces, ahí es importante, Liria, ir recopilando información. Quisiéramos que de pronto Mangle pudiera también receptar la información de lo que algunas empresas venimos haciendo ya, con aras a que sepamos de pronto no duplicar esfuerzos y nos enfoquemos a territorios que posiblemente no estén siendo beneficiados de esta inversión social. Entonces, esa nada más esa recomendación y más bien siempre abierto como a la empresa que represento para ser colaborativos en este aspecto, que como ya han dicho, Magali, realmente todos tenemos que sumar esfuerzos. Así es, gracias Magali, gracias Rodrigo. Realmente esa es la intención de Mangle Inc., no sumar, no nacer una fundación más, por así llamarla, para comenzar a dividir. No, realmente tenemos que unir esfuerzos. En la unificación de esfuerzos es que vamos a lograr grandes iniciativas. Y sobre todo nosotros, el sector empresarial, nosotros no somos de territorio, nosotros no estamos, ni vivimos en Monte Sinaí, Trinitaria, no, nosotros no estamos ahí. Nosotros sabemos hacer las cosas de escritorio. Y eso es lo que tenemos que brindar. Debemos de dar de lo que tenemos, de lo que sabemos hacer, porque esos conocimientos o ese poder de un unificador y de recursos es lo que nos va a permitir armar o llevar estos proyectos con mayor incidencia social en los territorios. Y agradecidísima a Magali y Rodrigo, cuenten también con Manglein, justamente esa es nuestra voluntad, unir esfuerzos para sacar adelante este tipo de proyectos y para todos los sectores justamente para el empresarial. Perfecto, le doy el paso a Lourdes Luque para dar el cierre a este evento. Muy bien, agradeciéndote, Liria, por la presentación. Sería bueno que después de un par de meses puedas regresar con resultados concretos. Creo que todos hemos entendido claramente las amenazas que tenemos y ahora lo importante es que esta vinculación entre sociedad civil, la academia, gremios y el gobierno local dé resultados. Yo creo que todos lo que aspiramos es que esos resultados sean exitosos para la paz del Ecuador. Entonces te queremos entregar una diploma de agradecimiento por tu participación. Como todo en esta vida, ahora ya llega en forma virtual y básicamente lo que dice, no sé si proyectas para poder leerlo mejor. Hace una PAC, reconocimiento por la otorgada a la señorita Liria de la Torre, coordinadora del proyecto Mangle, a nombre del director de la Asociación Cristiana de Empresarios, hace una PAC como testimonio de nuestro agradecimiento por haber participado como expositora en nuestro encuentro empresarial de octubre. El tema gobernanza criminal, el rol del empresariado en la reconstrucción del tejido social. Santiago Guayaquil, 15 de octubre del 2025, firma mi presidente César Coronel. Muchas gracias por la participación de todos y muchos éxitos en tu trabajo, Liria.